Desde que sus hombres capturaran a Ernesto el Che Guevara en Bolivia, el general retirado Gary Prado Salmón jamás se ha mordido la lengua al ser preguntado sobre el comandante. Sabiendo esto, no es de extrañar que el antiguo militar haya aprovechado el 50 aniversario de la muerte del Che Guevara para volver a sacar a colación, en una entrevista concedida a la agencia EFE, la colaboración de Fidel Castro en la captura y asesinato del comandante. Una teoría que ya había sido tanteada anteriormente, pero que en este caso se atreve a afirmar de forma tajante. Después de tantos años, lo que se ha desentrañado es que finalmente al Che lo mandaron a morir aquí. Esa es la realidad. Prado ha afirmado además que Fidel Castro se libró de él, enviándole a Bolivia a luchar por una causa perdida de antemano. No obstante, también ha señalado que el fallecido tirano no lo hizo tanto porque él quería, sino porque la cúpula del Partido Comunista Cubano ya no toleraba su carácter y su forma de ser impulsiva. A sus casi 80 años, el general retirado ha explicado también que argumentará de forma pormenorizada esta aseveración en el prólogo de su libro La guerrilla inmolada, una obra que analiza el debacle en la que se convirtió la guerrilla que el Che dirigió en el país latinoamericano. La teoría de la traición de Castro ha sido recurrente en las páginas de la historia, desde que el Che fuese capturado el 8 de octubre de 1967, tras enfrentarse a unos 200 Rangers bolivianos. Uno de los que más apoyó el odio de Fidel hacia el comandante fue su antiguo compañero de armas, Dariel Alarcón Ramírez, alias Benigno. Fallecido en 2016, el guerrillero cargó contra Castro en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera. La muerte se debió a una maquinación de la que son responsables Fidel Castro y la Unión Soviética. En sus palabras, la URSS consideraba al revolucionario un peligro para sus intereses, por lo que lanzó al líder cubano un ultimátum, y este no lo dudó y eligió la ayuda que iban a prestarle los soviéticos. Un enfrentamiento oscuro. La relación entre Fidel y el Che comenzó en la década de los 50, cuando ambos se conocieron a través de Raúl Castro. A partir de ese momento, trabaron una amistad que culminaría con la revolución iniciada en 1956, movimiento mediante el que ambos tomaron de la mano el poder en Cuba. El líder revolucionario afirmó entonces lo siguiente del comandante: el Che era de aquellos por quienes todo el mundo sentía inmediatamente afecto a causa de su sencillez, de su carácter, de su naturalidad, de su espíritu de camaradería, de su personalidad y originalidad. Los elogios del barbudo no se detuvieron en este punto, sino que utilizando su don para la palabra, añadió que Guevara contaba con un gran talento, una gran inteligencia y una gran capacidad teórica. Por su parte, el guerrillero tampoco evitó los buenos adjetivos a la hora de definir a Fidel en una misiva dirigida a sus padres. Cito: me impresionó como un hombre extraordinario. Su amistad, sin embargo, se terminó en 1965. Ese año, el comandante cargó contra la URSS durante un discurso pronunciado en la Conferencia Afroasiática. En su alusión, acusó a los soviéticos de ser cómplices de la explotación imperial mediante prácticas inmorales. Para Fidel, que buscaba de forma desesperada el apoyo económico de los rusos, esto fue un verdadero tiro en el pie. Por ello, los Castros marginaron al Che de todas las decisiones políticas y, según afirmó el propio Benigno en una entrevista concedida antes de fallecer, casi lo obligaron a marcharse de Cuba. Fue por ello por lo que Guevara llevó su guerrilla hasta el Congo. La traición
no acabó en este punto, sino que se completó el 3 de octubre de 1965, cuando Fidel leyó públicamente una carta de despedida que le había entregado el Che, y que, según sus instrucciones, solo podía ser desvelada tras su muerte, tal y como había afirmado Prado en su última entrevista. Aquella puñalada fue una jugada maestra de Castro, pues así cerró la puerta a un posible regreso de Guevara al país. Benigno decía que el Che le dio un ataque de furia cuando se enteró de la publicación de la carta, porque esa carta era solo para el caso de ser capturado o muerto. Incomunicado. Aunque no regresó oficialmente a Cuba, el Che se introdujo de incógnito en el país. Desde allí viajó a Bolivia, con el objetivo de dirigir un comando guerrillero que acabara con el poder local. Arribó a la zona el 5 de noviembre de 1966, con la promesa de recibir periódicamente ayuda de Fidel. Sin embargo, y tal como lo señala Prado en la entrevista, el líder prefirió olvidarse de él y dejarle morir. Sin ayuda, el revolucionario y sus hombres se vieron obligados a sufrir las penurias del hambre extrema, mientras vagaban perdidos por la selva. Era una guerrilla sin sentido y debilitada, señaló Prado. Mientras el Che viajaba hambriento y sin un objetivo concreto por la selva, los Estados Unidos enviaron a varios boinas verdes a Latinoamérica para entrenar a un grupo de soldados bolivianos en la contraguerrilla, los futuros Rangers. En el momento de su captura, era un hombre derrotado, que veía el fin de sus sueños. Estaba desmoralizado. Eso en las 3 primeras horas bajo mi custodia. Le di agua, café y cigarrillos. Vio que lo tratamos bien, con respeto, porque no había necesidad de hacerle nada ni de preguntarle nada. Entonces, ahí empezó a cambiar. Al ver el buen trato, seguramente empezó a sentir alguna esperanza, porque ya había empezado a hablar con un poco más de tranquilidad. Explicó el general en una entrevista concedida al diario Los Tiempos. Prado le explicó al Che que iba a ser juzgado, pero eso nunca ocurrió. Posteriormente, el guerrillero fue entregado a Félix Ismael Rodríguez, el agente de la CIA que había trabajado durante meses en su captura. El 9 de octubre, el espía recibió un mensaje en el que se le ordenaba acabar con el prisionero, una muerte que sucedió poco después. En palabras de Müller, Fidel podría haber evitado que el comandante fuese acribillado, pero prefirió que muriera. Y es que de esa guisa eliminaba a un enemigo político y ganaba a un mártir. Fue su última traición a un hombre que, antes de su última batalla, instó a sus soldados a morir, recordando las bondades de la Cuba dirigida por Castro.